están todas y todos ustedes a este segundo día de Seminario de Derechos Humanos y Bioética? Quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Adame Godard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por su participación en el tema la familia y el matrimonio. Muchas gracias también a la maestra Norma Mendoza de la Universidad Panamericana con el tema la familia ante el derecho internacional y la política de género. Pero sobre todo muchas gracias a las sociedades civiles, a los académicos, investigadores, a quienes nos acompañan por el canal del Congreso, gracias a los medios, al equipo técnico, porque, como lo decíamos la semana pasada, el tema de familia es un tema que nos corresponde a todos, no solamente estudiarlo, investigarlo, sino vivirlo. Hacer de esta institución un lugar placentero, de satisfacción, de felicidad, pero sobre todo que contribuya a la transformación de la fortaleza de nuestra nación. Por eso es que nos congratula que podamos continuar con estos temas que son polémicos, pero que es importante que como legisladores podamos tener una opinión y podamos tener todos los argumentos que pueda justificar nuestras leyes en la parte epistémica, en la parte axiológica del espíritu del legislador. Es importante que podamos seguir hablando de la parte de valores y la parte que va a fundamentar nuestras leyes. Así que no me resta más que agradecerles a todos ustedes por su participación y dejar el micrófono en manos de nuestros exponentes el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Y bien, señoras y señores, vamos a dar inicio con nuestro primer ponente, no sin antes brindarles una pequeña semblanza de nuestro ponente. El doctor Jorge Adame Godard es investigador titular nivel C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha sido autor en las líneas de Derecho Romano, Filosofía Social y Derecho Mercantil Internacional de más de 100 artículos publicados en revistas y obras científicas. Ha recibido el Premio de Investigación Jurídica Ignacio M. Altamirano, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1994 le otorgaron este premio, mientras que el Premio Cruz al Mérito en la Investigación Jurídica, otorgado por el Instituto Mexicano de Cultura y entregado por el Presidente de la República en 1996. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a el doctor Jorge Adame Godard. Muchas gracias. Muchas gracias por estos aplausos de esperanza, que son los que se dan al principio porque se piensa que habrá algo bueno, ¿no? Después vienen los aplausos de caridad, los que se dan al final cuando ya se va el ponente, ¿no? Así que muchas gracias. Agradezco mucho a la senadora Lisbeth Hernández que me haya invitado a estar con ustedes, al doctor Javier Ginebra, quien me hizo personalmente la invitación, a todos ustedes por su presencia. Quiero hacer una reflexión sobre el matrimonio, pero no así en general, sino únicamente en relación con la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia el segundo semestre del año pasado. Es jurisprudencia obligatoria, de modo que afecta a toda la nación. En mi opinión, esa es la síntesis de mi ponencia, estas tesis transforman el matrimonio civil y lo convierten en una asociación de carácter privado, sin mayor relevancia pública. Pero al mismo tiempo abren la posibilidad de que haya una nueva legislación sobre el matrimonio en todos los códigos del país, todos los códigos civiles del país. O sea que es una oportunidad que se puede aprovechar. Pero primero quiero comentar
esas tesis, ¿qué es lo que dicen? Criticarlas, señalar luego los efectos jurídicos y políticos que tienen y presentar ante ustedes esta oportunidad de una nueva legislación matrimonial. Hay una tesis aprobada en junio de 2015 de jurisprudencia obligatoria por reiteración de criterios, es decir, hubo ya 5 sentencias de la Corte en el mismo sentido. Y la tesis se refiere a los requisitos para contraer matrimonio. Y dice la tesis que cualquier ley, cualquier código civil que diga que el matrimonio es entre varón y mujer, o que señale que el fin del matrimonio es la procreación, esa ley es inconstitucional. Claro, esto contradice lo que dicen la mayor parte de los códigos civiles y lo que es la opinión común del pueblo mexicano. Hubo otras 4 tesis relacionadas con estas, pero todos dependen de esta que dice que señalar que el fin del matrimonio es la procreación es anticonstitucional. Porque si el matrimonio no tiene ese fin, pues evidentemente que puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no van a procrear. Otra tesis dice que aun cuando hubiera una legislación alternativa que señalara una forma de convivencia no matrimonial para personas del mismo sexo, sería discriminatoria, porque no se le está dando a esas personas la posibilidad de contraer matrimonio. Son 5 tesis en el mismo sentido, pero todas dependen del hecho de que se niega que la procreación sea el fin natural del matrimonio. ¿Qué razones tiene la Corte para llegar a esta conclusión? En primer lugar, las razones de la Corte están sobre todo en la primera sentencia que dio cuando se hizo la reforma al Código Civil del Distrito Federal y se admitió que el matrimonio era unión libre de 2 personas sin indicar el sexo. Se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte resolvió que no, que la reforma era perfectamente apegada a la Constitución. Y ahí en esa sentencia es donde puso sus argumentos sobre esta materia. Después simplemente ha estado reiterando sus puntos de vista. Primer argumento dice, la Constitución no define lo que es el matrimonio. Y si la Constitución no define lo que es el matrimonio, pues se puede decir que el matrimonio es cualquier cosa, o lo que sea conforme con la Constitución. Este es un análisis superficial, porque evidentemente la Constitución no define todas las palabras que usa, sería imposible. Tampoco define lo que es la propiedad, tampoco define lo que es el pueblo, tampoco define lo que es el bien público. Hay muchas cosas que no define la Constitución y no puede definirlas, porque la Constitución se hace en un ambiente cultural y va dirigida a las personas que viven en ese ambiente cultural. Por eso es una regla de interpretación común de la Constitución que las palabras ordinarias, de uso ordinario, que utiliza la Constitución, se interpretan conforme al sentido común que tienen en el pueblo, en la cultura, esas palabras. Y que las palabras técnicas se interpretan de acuerdo con su contenido técnico. Entonces, la palabra matrimonio sí existía en la Constitución. Hay 2 ocasiones en las que la Constitución se refiere al matrimonio. Originalmente en el artículo 130, que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado, decía, el matrimonio es un contrato civil. Había una definición de matrimonio. Posteriormente, en 1992, se quitó esa frase y se dice, todos los actos del Estado civil estarán regidos por las leyes, pero el matrimonio es uno de los actos del Estado civil. De modo que los constituyentes sí hablaron de matrimonio en un principio, y la Corte debería haber entendido o tratado de averiguar qué es lo que entendieron los constituyentes por matrimonio en 1917. Y evidentemente entendían el matrimonio entre varón y mujer. Eso históricamente se puede demostrar. Por otro lado, ¿cómo entiende la palabra matrimonio desde un punto de vista técnico?
Pues todos los códigos civiles hablan de que el matrimonio es entre varón y mujer. Entonces, ¿por qué los ministros imponen que el matrimonio no tiene como fin la procreación? Es una ocurrencia de ellos. Hay otro artículo en la Constitución, cuando habla de la nacionalidad, donde dice que podrán tener la nacionalidad mexicana la mujer extranjera casada con varón mexicano, adquiere la nacionalidad, y el varón extranjero casado con mujer mexicana adquiere la nacionalidad. Entonces está pensando la Constitución entre matrimonio entre varón y mujer, pero esto no lo analizaron los ministros de la Corte. De modo que es una sentencia que en mi punto de vista es superficial porque no analiza la tradición constitucional mexicana. Hace muchas referencias a tratados internacionales, pero a la historia mexicana, a la historia constitucional mexicana, no hace referencias. El argumento principal, estoy simplificando porque hay poco tiempo. El argumento principal, así de fondo, es que el matrimonio, cuando se dice que es entre varón y mujer, se discrimina a todas las personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo y que no pueden contraer matrimonio. Dicen, si el derecho a contraer matrimonio es un derecho humano, negarle a las personas que tienen esas tendencias la posibilidad de contraer matrimonio es un acto discriminatorio. Y la Constitución prohíbe la discriminación. Ahora, vamos a ver si realmente hay una discriminación. Hay que tener en cuenta, el matrimonio es una forma de asociación y todos tenemos un derecho natural a asociarnos. Lo reconocen todos los tratados de derechos humanos, lo reconoce también la Constitución. Todos tenemos el derecho de asociarnos para un fin lícito. Y ese derecho a nadie se le está negando. El matrimonio es una forma de asociación. Todas las asociaciones se distinguen por el fin al que tienden, y ese fin es el que hace su propia ley. Si, por ejemplo, se quieren reunir personas para constituir una empresa, se constituyen como una sociedad anónima, porque tienen una sociedad mercantil, porque tienen un fin de lucro. Si se unen varias personas para procurar un beneficio social, se unen en una asociación civil, porque su fin es un beneficio social X, cultural, deportivo, etcétera. Si se unen los trabajadores para defensa de los intereses, constituyen un sindicato. Si se unen científicos para la defensa y promoción de la ciencia, constituyen una academia, etcétera. Evidentemente que no se pueden sentir discriminados un trabajador de la industria textil porque no le permiten asociarse a un sindicato que defiende la industria minera, porque el fin es el que determina la regla de la asociación. Si alguien quiere obtener un lucro mediante una asociación, pues que no constituya una asociación civil, porque esa no es su finalidad. De modo que el fin hace que haya exclusiones. Los trabajadores de una empresa, una industria, no pueden afiliarse al sindicato de otra industria. Una persona que no es científica no puede asociarse a una asociación científica. Una persona que no tiene derechos políticos, como un extranjero, no puede formar parte de un partido político. ¿Son discriminaciones? No. Son exigencias naturales del fin al que tienden esas asociaciones. Lo mismo el matrimonio. Si el fin del matrimonio es la procreación, es natural que sea entre varón y mujer, porque la procreación se hace con un gameto masculino y otro femenino, no hay de otra. Entonces, lo que ha hecho la Corte es invertir el razonamiento. Primero dice, el matrimonio no tiene como fin la procreación, y en consecuencia, todas las personas pueden contraer matrimonio, independientemente de que procreen o no procreen, que sean del mismo sexo o de diferente sexo. Y con la misma razón se puede decir, no tienen por qué ser nada más dos, pueden ser varias personas que convivan, ¿por qué no? Si su fin es simplemente ayudarse mutuamente. Entonces, en realidad, me parece que es una banalidad decir que es discriminatoria la ley que exige que sea el matrimonio entre varón y mujer. Luego también la Corte dio otra
jurisprudencia acerca del divorcio. Si recuerdan ustedes, en el Código Civil del Distrito Federal, parece que por el Distrito Federal vienen esas novedades que luego se quieren imponer a toda la nación. Se admitió la posibilidad de lo que se llamó el divorcio exprés. O sea, que cualquiera de los contrayentes de un matrimonio, pasado un año, me parece 1 año o 2 años de convivencia, en cualquier momento le puede decir al otro, ¿sabes qué? Ya me aburrí, esto no tiene sentido, ahí nos vemos. Y con esa voluntad, el juez tiene obligación de declarar el divorcio. No tiene que decir que porque tiene una enfermedad, que porque ha sido infiel, no hay que alegar ninguna causa. Basta decir, ya no te aguanto, ya no me caes bien, ya no me gustas, ya no ganas dinero, lo que sea. Simplemente ya no quiero. Y dice la Corte, la voluntad de una persona que diga que ya no quiere es preponderante y está por encima de cualquier alegato que diga el otro. Entonces, esta decisión la tomó la Suprema Corte alegando lo que llama el derecho al desarrollo de la personalidad o la autodeterminación de la persona. Esto tiene un antecedente que ayuda a explicar esta razón. Hubo una persona que hizo cambio de sexo, se hizo alguna operación y luego pidió que se le reasignara el sexo, me imagino que en su acta de nacimiento. Y el asunto llegó a la Corte y la Corte llegó a la conclusión que esa persona, con base en el desarrollo de su personalidad, podía pedir que se le hiciera una reasignación y se cambiara su acta de nacimiento, ¿sí? Y ahí fue donde utilizó este argumento del derecho al desarrollo de la personalidad. Y dice la Corte, bien, es cierto que ese derecho al desarrollo de la personalidad no está expreso en la Constitución, tampoco en ningún tratado, pero está implícito. No dice en qué tratado, en qué frase está implícito, nada más dice que está implícito. Yo quisiera que un litigante, cuando pide un juicio de amparo, diga que le están violando un derecho humano que está implícito. ¿Le darían entrada a ese recurso? Evidentemente que no, pero la Corte lo afirma. Dice que está implícito, no explica por qué está implícito, en qué frases, en qué tratado, simplemente dice que está implícito. Y que con ese derecho al desarrollo de la personalidad, pues la persona puede decidir acerca de si casarse o no casarse, tener hijos o no tenerlas, tener una profesión o no tenerla, tener una apariencia física X o tener otra, en fin, puede hacer lo que quiera. Sin embargo, dice la Corte, ese derecho está limitado por el orden público y por los derechos de tercero. Digo, muy bien. Si efectivamente el derecho al desarrollo de la personalidad está limitado por derechos de orden público, que no se entiende que las leyes matrimoniales son leyes de orden público, ¿por qué las leyes matrimoniales que prevén causas para declarar el divorcio no se tienen que respetar? Porque uno dice, yo me quiero divorciar, no me importa lo que diga la ley. Además, derechos de tercero, ¿que el otro cónyuge no es un tercero? ¿Acaso los hijos no son terceros? Entonces, ¿por qué dice la Corte que tiene que respetar el orden público, los derechos de tercero, pero en materia de matrimonio no? Hay aquí también un grave error de la Corte y superficialidad de la Corte. Además, el derecho al desarrollo de la personalidad no es un derecho, es el estado propio del ser humano, libre. Somos libres por ser racionales y por lo tanto podemos tomar decisiones. Y si somos libres, somos responsables. Tenemos que dar cuentas de nuestros actos. El orden jurídico toma como fundamento esto, que somos libres y por lo tanto nos ordena deberes y establece prohibiciones. Y precisamente nuestra autodeterminación tiene que limitarse por lo que establece el orden jurídico y por los derechos de terceros. Entonces, no sé aquí por qué la Corte no es congruente ni siquiera con su propio razonamiento. Pero el hecho es que esto ya es jurisprudencia obligatoria.
Entonces, independientemente de lo que digan los códigos civiles de los estados, si una persona en cualquier estado de la República quiere divorciarse porque dice, ya no te aguanto, tiene derecho a divorciarse y el juez lo va a divorciar. Entonces, estas tesis de la Corte realmente han transformado el matrimonio civil. Noten que hablo de matrimonio civil, no hablo de matrimonio a secas, porque el matrimonio civil es algo que inventaron los legisladores y que está en los códigos civiles, un conjunto de reglas que ellos inventaron y que ellos aprobaron. Pero no es el matrimonio tal como se entiende en sentido natural de acuerdo con la dignidad de la persona humana. El matrimonio civil pues se ha convertido simplemente en un convenio de convivir libremente contraído y de ayudarse recíprocamente. Si dos personas deciden irse a vivir juntas y ayudarse, eso ya es matrimonio. Es la misma definición de matrimonio que tiene el Código Civil del Distrito Federal, que ahora lo generalizan para toda la nación. Y es un contrato, un acto que se contrae libremente deciden convivir y se puede deshacer por la voluntad unilateral de cualquiera de ellos. En cualquier momento dicen, ya no te aguanto, y se acabó el matrimonio. A eso se ha reducido el matrimonio. Llevando las cosas al absurdo, si dos estudiantes que van a estudiar a una universidad fuera de su casa o lejos de su casa, rentan un departamento para vivir juntos y ayudarse con el pago de la renta, eso es matrimonio, de acuerdo con la tesis de la Corte, del Código Civil del DF y la tesis de la Corte. Eso es matrimonio. Conviven libremente, el momento que quieran se van y se ayudan con los gastos de la casa. Eso es matrimonio. Ahora, también en esta definición de matrimonio puede caber cualquier cosa. Puede caber que se reúnan dos jóvenes, varón y mujer, para vivir juntos, nada más, y no quieren procrear. Eso es matrimonio. O pueden reunirse dos jóvenes, varón y mujer, para vivir juntos, procrear hijos, educarlos y fundar una familia. También lo pueden hacer y eso sería matrimonio. O pueden dos personas del mismo sexo irse a vivir juntas para ayudarse recíprocamente y eso también es matrimonio. Es decir, la Corte ha llegado a definir como matrimonio lo que puede considerarse el matrimonio mínimo, lo mínimo, pero no es todo el matrimonio. Deja entonces libre a los contrayentes que definan cuáles son los fines de su unión. No se puede decir que sea ilícito convivir para procrear y para educar hijos y fundar una familia. Eso no va en contra de la ley, ni va en contra de la jurisprudencia. Si dos personas así lo quieren hacer y así quieren vivir, la ley debe respetarlos y decir, ellos han decidido vivir de esta manera su matrimonio y eso es matrimonio. Si dos personas, cuando contraen matrimonio, dicen, queremos fortalecer el vínculo, la relación que hay entre ellos, de modo que no queremos que se disuelva por la voluntad de cualquiera, sino que se disuelva únicamente de común acuerdo. Y ellos lo convienen así. Vamos a estar juntos hasta que de común acuerdo decidamos separarnos. La ley lo debe respetar y la Corte lo debe respetar. Es el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? También si ellos quieren vivir de esa manera, así pueden vivir. Entonces, por eso me parece que estas jurisprudencias de la Corte tienen efectos importantes, porque la jurisprudencia sobre los fines del matrimonio se hizo por reiteración de criterios y declara inconstitucionales las leyes que afirmen que el matrimonio es entre varón y mujer y para procrear hijos. La Corte tiene, una vez que ya publicó la jurisprudencia, que notificar a las legislaturas para que modifiquen sus códigos civiles y hagan códigos civiles de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. Las legislaturas podrán hacerle caso o no hacerle caso, pero la Corte tiene que notificar. Y si no le hacen caso, la Corte, con aprobación de un número, no sé si 7 u 8 ministros, puede hacer una declaración de inconstitucionalidad públicamente, ¿no?
Es decir, el código de tal entidad federativa es inconstitucional, va en contra de la Constitución. Bueno, los gobernadores en los estados podrán decirle a los funcionarios del registro civil: mira, tú respeta la ley local, lo que diga la ley local. Y si hay unas personas que se inconforman, pues que vayan, pidan un amparo, consiguen el amparo y entonces casan por decisión del juez. Pero tú por lo pronto respeta la ley local, que sería, digamos, un gobernador que está como más cercano con las necesidades de su pueblo. Puede un gobernador decir: no, ¿para qué hacemos las cosas complicadas? Y ordenarle a los funcionarios del registro civil: ¿saben qué? Ustedes hagan matrimonio como dice la Corte, ignoren la ley local y plieguense a lo que dice la Suprema Corte de Justicia. También lo puede hacer. Pero son soluciones transitorias. Finalmente tiene que haber una reforma del Código Civil. Y son reformas del Código Civil, pues creo que nada más el DF y Coahuila aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se tendrán que modificar los 30 códigos civiles de los estados. Y además, esto es importante aquí para los senadores, el Código Civil Federal, porque el Código Civil Federal, que es ley aprobada por el Congreso de la Unión, tiene que modificarse, porque rige ciertos matrimonios, sobre todo matrimonios cuando intervienen extranjeros, y tiene que modificarse. Entonces me parece que se puede aprovechar esta oportunidad para legislar sobre matrimonio, hacer una legislación sobre matrimonio inteligente y amplia, que acepte ese matrimonio mínimo que señala la Corte, pero que al mismo tiempo deje abierta la posibilidad de que sean los contrayentes los que definan el fin para el cual se casan y la solidez del vínculo con el cual se casan. De modo que entonces se recupera algo que se había perdido. Se recupera que el vínculo matrimonial lo contraen los cónyuges, los novios. Ellos son los que hacen el matrimonio. No es el Código Civil el que da el matrimonio, ni el oficial del registro civil que dice pomposamente: y ahora puede besar a la novia. ¿Tú quién eres para decirme si yo puedo besar o no besar a la novia? ¿Sí? Entonces, hay esa oportunidad de hacer una legislación amplia que recupere el matrimonio como una decisión personal, comunitaria, compartida por los cónyuges, por los contrayentes y con los fines y la estabilidad que ellos mismos quieran. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Señoras y señores, agradecemos al doctor Jorge Adame del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por su exposición. De acuerdo. Entonces vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, para lo cual solicito sean tan amables de alzar la mano. Y cuando nuestra compañera de logística les entregue el micrófono, por favor, si se pueden levantar y dirigir su pregunta. Gracias. Mi nombre es Felipe Vargas, coordino el doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac. Mi pregunta al ponente: ¿qué opina de la expresión de que no todo lo jurídicamente posible es éticamente lícito? En el sentido sobre todo de las consecuencias que ética o moral se pueden generar en los actos que jurídicamente se permiten. Sí. Bien, yo diría que el derecho es la ética mínima. De modo que no debe haber contradicción entre lo que es jurídico y lo que es ético. El problema es cuando hay leyes desordenadas que promueven conductas que van en contra de los principios éticos. Y entonces ahí se plantea la dificultad entre la legalidad y la licitud, o entre lo que es legal y lo que es moralmente lícito. ¿Sí? En tal caso, pues
es una cuestión de conciencia. Finalmente, la persona que tiene una conciencia bien formada y que está viviendo de acuerdo con sus convicciones, prefiere obrar conforme a su conciencia ética que respetar la ley, aunque traiga consecuencias. Pero es difícil. Lo normal, y por eso hemos de luchar, es que el derecho, las leyes, no contradigan la ética. No que se guíen absolutamente por la ética, simplemente que no la contradigan. Por eso la ley natural como límite del poder político. Sí. Doctor Jorge, muy buenas tardes. Más que nada, mi nombre es Justino Trujillo y quiero felicitarlo por su exposición que dio respecto a la familia y al matrimonio. Pero me sale una duda, o varias a la vez, en la cuestión del matrimonio del mismo sexo. Es decir, esa sería una de las dudas que tengo, ¿verdad? Y en relación, ¿cuál sería su opinión en las grupos no gubernamentales que están en contra de este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia? Porque esa sería una. La otra es en relación a que con las reformas que hubo en el Código Civil, que una causal de divorcio es la simple voluntad de una de las partes. Entonces, tal parece que esta cuestión jurídica es mucho más flexible que diríamos que la ley canónica, porque la ley canónica para un divorcio se quieren muchos mecanismos, ponen muchas trabas. Y en ese sentido de esta reforma, pues nada más porque ya no te quiero, porque me caes mal y así, está muy, no sé, su opinión más, no sé, más amplia respecto a esta casual que para mí pues se me hace como en estado de indefensión para una de las dos partes. Claro. Por su respuesta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que hay que ver es cuál es el fin del matrimonio. Si el matrimonio es para procrear, entonces tiene que ser entre personas de sexo diferente. ¿Que personas del mismo sexo pueden adoptar y educar? Sí pueden adoptar y educar, pero no procrean. Por eso, cuando se dice que el matrimonio es entre varón y mujer, no se discrimina a nadie. ¿Sí? Ahora, en cuanto al vínculo, es una cosa interesante. El matrimonio normalmente se ha considerado, o se consideraba, simplemente como la convivencia de hecho, que dos personas, varón y mujer, vivan en una misma casa, y eso es matrimonio. Y cuando dejan de vivir juntos, se acabó el matrimonio. Fue muy posterior, apenas en el siglo III o IV después de Cristo, cuando se llega a la idea de que en el matrimonio hay un vínculo, es decir, una obligación entre varón y mujer de convivir y realizar los fines propios del matrimonio. Cuando se tiene que ese vínculo es para realizar el fin de la procreación y educación de la prole, se entiende que ese vínculo debe permanecer por toda la vida, porque los cónyuges se necesitan uno al otro por toda la vida. Los hijos necesitan de los padres por toda la vida. Es incluso la única manera de cumplir con un precepto natural de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Puedo yo dejar de amarme a mí mismo? No. ¿Puedo yo dejar de amar a aquel con el que me he comprometido a amarlo como a mí mismo? Tampoco. Eso es, digamos, entendiendo el matrimonio desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana y de la naturaleza humana. El matrimonio conforme a la ley natural. Lo que han hecho los legisladores y ahora los ministros de la Corte es modificar el matrimonio civil. El matrimonio civil. Esas reglas que están en las leyes y que normalmente se cumplían. Pero yo creo que el 99% de los matrimonios que hay en México no leen el Código Civil. Y sin embargo están casados y viven casados. Gracias. Buenas tardes, Leticia González Luna, Voz Pública AC. Doctora Adame, hay un pacto federal, hay autonomía de los estados para legislar en materia penal y en materia civil. Hay autonomía entre los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La Suprema Corte está tomando facultades
que no le corresponden, como es legislar a través de estas jurisprudencias. ¿Por qué los estados tendrían que obedecer una jurisprudencia que es arbitraria? Porque rompe con el pacto federal, rompe con esa autonomía de los estados para legislar en materia penal y civil, y también se está metiendo con los otros poderes. Gracias. Sí, efectivamente, la decisión de la Corte me parece que es políticamente incorrecta, porque vulnera realmente la autonomía de los estados. Además, es una decisión por la cual la Corte impone a toda la República un modelo de matrimonio que aprobó aquí en el Distrito Federal el partido mayoritario entonces, y que además es un modelo de matrimonio que viene impulsado por organismos internacionales. Entonces la Corte se está manifestando no como el defensor de la Constitución, sino como un instrumento al servicio de intereses internacionales, como un instrumento del colonialismo cultural. Ahora, lo que dice la Constitución y el efecto que tiene la jurisprudencia de la Corte está en la Constitución y hay que respetarlo. Hay que buscar la manera de hacerlo para que no cause el daño que puede causar, pero hay que respetarlo. De otro modo, ¿qué nos quedaría? Doctor, finalizamos con esta pregunta. Sí. Gracias. Muchas felicidades, doctor. Soy Mari Carmen Viniegra, de Vida y Familia. Gracias. Y mi pregunta va en ese sentido. Si estamos viendo que la definición ahora de matrimonio está muy endeble o muy corta, con muchos vacíos, en relación a lo que finalmente conocemos de matrimonio como la base o la unidad para el sostenimiento de la familia, la definición de familia entonces también queda suelta, ¿no? O sea, entonces vemos la aparición de muchos tipos de familia. Quitando a matrimonio la parte del fin de la procreación, me preocupa que han perdido de vista, entonces, si no puedo procrear, puedo adoptar, ¿no? Y si este matrimonio que quedó tan poco sólido, con tan pocos fundamentos, empieza o se abre la puerta para la adopción, como lo estamos viendo ahora, ¿qué va a pasar con el derecho de estos niños a vivir en familia? Que van a ser familias pues totalmente unidas por un vínculo o por un contrato totalmente endeble, ¿no? Que puede destruirse en cualquier momento, y donde lo que vemos en la realidad es que en matrimonios homosexuales o heterosexuales, cuando hay esta ruptura o el divorcio, pues quienes salen perjudicados son los hijos, ¿no? Porque además pues pierden toda la defensa de la ley, porque pues ya no les interesa a ninguno de los dos, o por lo menos a alguno, ¿no? Y empiezan los problemas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer en esta nueva figura, en esta oportunidad que acaba de mencionar, de redefinir desde el Senado, en lo federal, este nuevo concepto de familia o este nuevo concepto de matrimonio, para que estos niños que lleguen por adopción a las familias tengan pues algo más sólido, ¿no? En que un futuro más sólido y no nada más el mero deseo de momento de hacerse padres, ¿no? Por la adopción. O sea, podría argumentarse o poner dentro de esto que si el fin de este contrato matrimonial fuera la educación de los hijos, hubiera un compromiso mayor o hubiera algo que pudiera acotarlo, sí me explico, como fortalecerlo para evitar que estos niños lleguen a núcleos en donde no van a ser respetados sus derechos. Claro, sí. Evidentemente hay que cuidar a los niños, ¿no? Y hay que cuidar a niños vulnerables, que son niños que por X razón no tienen padres que se hagan cargo de ellos, ¿no? Por supuesto hay que cuidarlos, ¿no? Ahora, son dos planteamientos diferentes, por una parte el matrimonio y por otra parte la necesidad de cuidar a estos niños que no tienen padres. Yo digo que el matrimonio, aprovechando esta ligereza de la Suprema Corte en la definición del matrimonio,
se podría legislar que el matrimonio, los fines del matrimonio, los definen los propios contrayentes. Y eso puede ser interesante para todos, que se van a reunir dos y que de un momento al principio sepa él y ella que ese matrimonio se va a disolver por la voluntad de cualquiera de ellos cuando quiera. Y así nos engañan. O que digan, no, únicamente se va a disolver por mutuo consentimiento y así hay estabilidad. O que dijeran, este matrimonio no vamos a procrear, muy bien, tampoco querrán adoptar. O que digan, en este matrimonio queremos procrear, educar a los hijos. ¿Sí? Al momento de adoptar, se busca para los niños lo mejor. No hay un derecho de adoptar, porque el niño no es una cosa sobre la cual haya derechos. El niño es una persona a la que hay que cuidar. Entonces, se trata la adopción no de satisfacer los deseos de los adoptantes, sino de procurarle al niño una familia donde pueda desarrollarse. Y por lo tanto, para elegir al adoptante, se debe elegir el que dé más garantías en beneficio de esos niños. Y ahí se podría considerar el tipo de matrimonio que hay. Señoras y señores, agradecemos su participación dentro de esta primera sesión de preguntas y respuestas. Y claro, agradecemos al doctor Jorge Adame del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por su conferencia aquí expuesta. Y bueno, pues en estos momentos se va a hacer entrega de un reconocimiento al doctor Jorge Carlos Adame Godard por parte de la senadora. En estos momentos, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, hace entrega de su reconocimiento al doctor Jorge Adame. Muchas gracias por su participación como ponente en el tema la familia y el matrimonio. Y el Senado de la República, la Comisión de Familia, le otorga este reconocimiento. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, continuando con esta serie de conferencias dentro del Seminario de Derechos Humanos y Bioética en el Senado de la República, cedemos el uso de la palabra a la maestra Norma Mendoza Alexandri, no sin antes brindarles una pequeña semblanza de nuestra ponente. La maestra Norma Mendoza Alexandri es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Educación Familiar por el Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación por la Universidad Panamericana. Cuenta también con una maestría en Derecho y Género por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y finalmente cuenta con un diplomado en Valores de la Cultura Occidental para Empresarios, la Historia del Pensamiento, la Filosofía, por parte de la Universidad Panamericana de México. La maestra es autora de más de 500 artículos publicados en múltiples revistas periodísticas, tanto impresas como por Internet. Dentro de otras actividades de la maestra, la Presidencia de la República Mexicana le otorgó el nombramiento honorífico por el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, del año 2000 a el año 2006. La maestra también es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias, Arte y Fe y finalmente es escritora y editora del periódico por Internet Yo Influyo. Sin más preámbulos, maestra Norma Mendoza Alexandri, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Pues después de esta excelente exposición, creo que lo mío un poco se liga con eso, nada más que yo voy a hablar desde el punto de vista internacional. Voy a tener algunas láminas. Quiero primero
agradecer sinceramente a la licenciada Lisbeth Hernández Ancona por su invitación a este importantísimo seminario y también al doctor Javier Ginebra de la Universidad Panamericana. Creo que equivocaron un poco el título de la conferencia, porque este es el correcto, la familia ante importantes corrientes de derecho internacional. Bueno, voy a hacer una división en 4 partes, se las voy a decir rápidamente, la lámina 2. La primera parte es importancia mundial de la familia y reconocimiento en importantes documentos de derecho internacional. La segunda parte, términos confusos y corrientes actuales. La tercera parte, programas y movimientos mundiales que buscan el cambio social transformando formas naturales sexuales por conceptos amplios de derechos indefinidos. La cuarta parte es reflexiones nada más y consecuencias. Quiero hablar hoy de la familia, de mi familia, de tu familia, de nuestra familia. Pero también quiero enfatizar el futuro de los países, incluyendo a México, que nuestro futuro depende de la salud y fortaleza de la familia. Como ejemplo, en recientes estudios de investigación ha sido demostrado que los 2 indicadores que más influyen en la pobreza infantil son el desempleo y la estructura familiar en la que los niños viven. De ahí que cualquier política que sea dirigida a reducir la pobreza infantil debería de considerar seriamente fomentar matrimonios y familias unidas y duraderas. La familia nuclear ha recibido trato especial y honorable en la ley y en política, tanto internacional como doméstica, debido al valor que otorga el orden social. Por ejemplo, en lo que es reconocido como uno de los documentos más importantes de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 16 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice, se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y protección de los hijos a su cargo. 4. En el mismo pacto, el artículo 13 dice, los estados partes en el pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Muchos gobiernos en el mundo reconocen a la familia como agente de desarrollo y reflejan sus políticas con acciones favorables que en ocasiones tienen el propósito de reducción de la transmisión intergeneracional de la pobreza y para mejores resultados en educación y salud infantil. Sin embargo, a nivel internacional, la familia es apreciada, pero no priorizada para esfuerzos de desarrollo. Es notorio el contraste entre lo que se discute en los comités de las Naciones Unidas y la evidencia producida por investigaciones de la ciencia social que muestra que familias fracturadas producen heridas en subsecuentes generaciones de niños y, por tanto, debilitan a las sociedades del futuro. En investigaciones de ciencias sociales, otras formas familiares fuera de la familia natural tienen más altos índices de delitos, de ilegitimidad, de adicciones, así como menores índices educativos, menores ingresos y salud y bajas expectativas de vida. Fuera de la familia natural de padre, madre y hijos, tienen características como estas. A pesar de estos hechos, las Naciones Unidas no elaboran programas que ayuden a los países a estabilizar el matrimonio y fortalezcan a las familias. A ver, me espero tantito. Viene la 5.
Durante 2014, apenas hace 2 años, el mundo celebró el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia. En Ginebra, Suiza, fue adoptada una histórica resolución por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger a la familia. En este evento, algunos países como Indonesia, Bielorrusia, Hungría, Rusia, Qatar, Egipto, Kuwait hicieron fuertes declaraciones a la Asamblea para incluir a la familia como parte esencial de la agenda y objetivos de desarrollo post-2015. Dentro de la serie de la protección a la familia, patrocinado por organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y presidida por el Caucus de la Familia de Naciones Unidas, la senadora Lisbeth Hernández Lecona otorgó un discurso sobre el importante papel de la familia en México y Latinoamérica que fue muy aplaudido. Podemos decir que a partir de este año ha habido un renacimiento mundial de la familia, no solo en Naciones Unidas, sino en organizaciones que luchan constantemente a favor de la unidad familiar, proponiendo soluciones tanto sociales como económicas y políticas para el mejoramiento de las familias, de las sociedades y de los países. El niño tiene derecho a conocer y ser cuidado por su padre y su madre. Aquí en la lámina vienen las convenciones que lo mencionan. En la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado de Discapacidad, etc. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esto lo dice la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. De lo que acabamos de decir, entonces, cuando se hace referencia a la salud de un niño, niña, joven o adolescente, entonces, ¿deberían los padres estar involucrados en cualquier cuestionamiento o procedimiento que sus hijos reciban? ¿Creen ustedes? Todos creemos que sí, ¿verdad? Pero lo que hace algún tiempo traía un propósito, una claridad, una definición e identidad a un niño, tanto individualmente como socialmente, ahora viene con tantas variables como las que nos presentó el licenciado, que los niños a veces luchan por entender los conceptos fundamentales como vida, familia o su propia identidad. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo reconoce los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y otras personas legalmente responsables de adolescentes de manera consistente con las capacidades en desarrollo del adolescente, dirección apropiada y guía en asuntos sexuales y reproductivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: los padres tienen un derecho prioritario a escoger el tipo de educación que debería ser otorgado a sus hijos. Y la Cumbre Mundial de la Infancia dice: la familia tiene la responsabilidad primera de la crianza y protección de los niños desde la infancia a la adolescencia. La introducción de los niños a la cultura, a los valores y a las normas de la sociedad comienzan en la familia. A través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre protección a la familia 2922. De manera positiva reconoce la importancia del papel de la familia en el proceso de desarrollo, el papel de la familia en la transmisión de valores dentro de la sociedad que son vitales para la agenda de desarrollo sostenible y la importancia de establecer más políticas centradas en la familia. Sin embargo, el reporte intenta asimismo redefinir a la familia, basándose en dos supuestos falsos. Aduce que los estándares internacionales no prescriben un concepto de familia, y viene el mismo asunto del que acaba de hablar el licenciado. Familia, pues familia. Y además aduce que no existe definición de familia bajo la Ley Internacional de Derechos Humanos, en el párrafo 24, y dice entonces que la familia debería entenderse en sentido amplio. Vamos a explicar un poco. La familia no es directamente definida en la ley internacional debido a que no había necesidad de hacerlo,
ya que los Estados miembros de Naciones Unidas generalmente han entendido desde siempre que se refiere a que padre y madre forman las unidades familiares. Incluso en la Declaración de Pekín, de Beijing, en el anexo 1 dice: el reparto igualitario de responsabilidades en la familia por hombre y mujer y una colaboración armoniosa entre ellos son cruciales para su bienestar y el de sus familias. El reporte además afirma que textos internacionalmente acordados en cumbres de Naciones Unidas y conferencias indican un consenso de que hoy son internacionalmente reconocidas diversas formas de familia. La expresión diversas formas de familia es uno de los términos más controvertidos en negociaciones de las Naciones Unidas. Y aunque ha sido propuesto para documentos con resoluciones finales, ha sido rechazado por un gran número de Estados miembros de Naciones Unidas. Hasta hoy, el término no ha aparecido en ningún instrumento internacional vinculante de derechos humanos en Naciones Unidas debido a la carencia de consenso. Esta expresión, diversas formas de familia, es usada para incluir formas familiares o agrupaciones de vivienda que incluyan a familias amplias, familias con padre o madre soltera, familias dirigidas por un menor, familias juntas, familias con padres o madres del mismo sexo, familias polígamas, familias intergeneracionales y mucho más. Esto lo tomé de Amnistía Internacional, dirigido al Consejo de Derechos Humanos en 2014. Esto cubre cualquier arreglo familiar sin considerar el impacto que se causa en los niños. Esta postura es común en los grupos pro derechos sexuales. En realidad, todos los individuos, incluyendo aquellos que son miembros de familias, tienen derecho a que sean protegidos sus derechos humanos, pero no todos los individuos tienen derecho a que sea reconocido o protegido por los gobiernos su arreglo familiar o su estilo de vida sexual, especialmente si son dañinos para la infancia. Todos los países tienen derecho soberano a determinar estos asuntos por la Carta de Naciones Unidas que inscribe. La Organización de Naciones Unidas no debe de intervenir, o no debería, intervenir en asuntos domésticos. En pocas palabras, la familia es la entidad grupal protegida y acogida por la ley internacional en tratados vinculantes como la unidad fundamental de la sociedad. El reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos afirma los derechos de todos los individuos a tener acceso a servicios de información de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de terceras personas, y esto incluye a los padres de familia. En realidad, no existen hasta hoy leyes internacionales que garanticen a los niños menores recibir información sexual sin el consentimiento de sus progenitores. Por el contrario, los padres tienen el derecho prioritario de elegir el tipo de educación que se debe dar a sus hijos según la Convención de Derechos Humanos, párrafo 26. Ahora bien, vamos a ver las corrientes actuales, lo que dicen. Es bien conocido el hecho de que niños y niñas tienen diferente naturaleza. Sin embargo, hoy esta afirmación se ha vuelto confusa y se ha introducido la creencia de que las familias y la cultura son quienes modelan las nociones de masculinidad y feminidad y establecen roles específicos de género. Se dice que sexo y género no son equivalentes, que el género como construcción social no fluye directamente de los genitales y de los órganos reproductivos que imponen las diferencias entre varón y mujer. Algunos prefieren hablar de género en vez de sexo. No se trata solo de un cambio de palabras. Detrás de esta modificación terminológica está la ideología postfeminista del gender, que se divulga a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Según esta ideología, la masculinidad y la feminidad no estarían determinadas fundamentalmente por la biología, sino más bien por la cultura. Mientras el término sexo hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades solamente, varón y mujer, el término género proviene del campo de la lingüística, donde se aprecian tres variaciones: masculino, femenino y neutro. Por lo tanto,
las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían a una naturaleza dada, sino que serían meras construcciones culturales, hechas según los roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos, o sea, los roles socialmente construidos. Se afirma que los genes, las hormonas y la evolución biológica contribuyen a las instituciones humanas y esto es transformado por las prácticas sociales. Acompañado del cambio de normas culturales, se da un cambio de terminología y de este modo hoy se sustituye la palabra sexo por género. Sin embargo, se ha comprobado que las diferencias sexuales son reales, profundamente enraizadas y tienen consecuencias. Sin embargo, esta nueva visión deriva en algunas problemáticas, tanto en el campo laboral como social y en el familiar. Hoy parece necesario esclarecer el papel que han de ocupar en la familia el varón y la mujer, en cómo compaginar la maternidad y la paternidad con el cumplimiento de los deberes familiares. Hoy debe plantearse con más evidencia que la familia no ha de adaptarse al trabajo, sino el trabajo a las necesidades de las personas. B. Nuevo concepto de sexualidad. Si en el medievo la sexualidad pertenecía al ámbito de los fenómenos que no pueden ser de otra manera, determinada por la constancia de las regularidades biológicas, en nuestros días se inserta progresivamente en el campo que depende de nosotros y puede ser de otra manera, con lo que se regula desde la libertad. Aparece así un proceso de creciente culturalización. C. Lo que denominamos como sexo cultural es hoy visto como algo transformado por la cultura. Un niño de 10 años ya puede quizá preguntarse, ¿cuántos sexos hay? ¿Más de 2? ¿Por qué? Si yo nada más tengo papá y mamá. Una vez que entra un término confuso, no explicado ni explicable, puede manejarse al antojo de poderes exteriores, de tal manera que el individuo es reemplazado solo por su función. Existe hoy lo que se llama crisis de modelos culturales. Así, se hace obvia la pérdida de significado de la vida humana en sus variadas formas. Se han introducido programas a nivel mundial que buscan el cambio social, transformando las formas naturales sexuales por conceptos de género para enseñar a la juventud a exigir derechos sexuales y reproductivos. Lámina 10. Voy a explicar un poco a lo que se refiere este término, que no en todos es muy claro. Lo pongo en inglés porque es muy conocido en Naciones Unidas el SRHR, o sea, Sexual and Reproductive Health and Rights, salud y derechos sexuales y reproductivos. Esta expresión, salud y derechos sexuales y reproductivos, es combinación de 4 campos. En algunos contextos estos campos son diferentes entre sí. Estos son salud sexual, derechos sexuales, salud reproductiva y derechos reproductivos. En general son tratados por separado, pero inherentemente entrelazados. Algunas de las organizaciones no gubernamentales que en el ámbito internacional luchan a favor de estos derechos son la International Planned Parenthood Federation, la IPPF, la International Lesbian and Gay Alliance, ILGA, la World Association for Sexual Health, que se llama WAS, y la International HIV/AIDS Alliance del VIH-Sida. Voy a explicar. Salud sexual es la Organización Mundial de la Salud define: salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Requiere un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Derechos sexuales. La lucha por estos derechos se enfoca al placer sexual y a la expresión sexual emocional. La plataforma de la Conferencia Internacional de Pekín de 95 estableció que los derechos humanos incluyen el derecho de las mujeres libremente y sin coerción, violencia o discriminación a tomar control y decisiones con respecto a su sexualidad
incluyendo su propia salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales han sido propuestos en negociaciones internacionales y hasta hoy han sido rechazados. La razón principal es que no existe un consenso internacional en la definición del término derechos sexuales. En primer lugar, hay diferentes formas gramaticales que son usadas para conectar la palabra sexual a la palabra derechos en algunos de los lenguajes que se utilizan para proponer documentos emanados de Naciones Unidas. El término derechos sexuales se ha introducido a través de las agencias de las Naciones Unidas y expertos para incluirlos en reportes y resoluciones, en muchos casos sin que los Estados miembros entiendan totalmente los elementos que contienen. Algunas agencias han desarrollado su propia definición, como por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, así como organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En información proporcionada por estas agencias de la ONU, el concepto de derechos sexuales puede incluir lo siguiente: puede incluir anticoncepción, aborto, identidad de género. Esto incluye certificados de nacimiento, como él dijo, cambio, papeles de identidad. Otro, expresión de género, que incluye transexualismo, terapia hormonal para el cambio, cirugía para reasignación de sexo. Otro, pornografía, tanto producción como uso. Relaciones sexuales, edad del consentimiento, que cada vez la bajan más. Orientación sexual, sodomía, empleo, vivienda, adulterio, prostitución, trabajo sexual, le cambian el nombre. Uso de instalaciones públicas, uniones civiles, sociedades domésticas y matrimonios del mismo sexo, adopción por personas del mismo sexo, poligamia, servicios de fertilización y educación de la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud define los derechos sexuales dentro de una definición de trabajo que incluye: A. El derecho de todas las personas libres de coerción y discriminación y violencia. A. Voy a explicar cada uno de estos. El decir el derecho de todas las personas no menciona la edad de esas personas, que pueden ser niños. B. El más alto nivel de salud sexual, incluyendo el acceso a servicios del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Explico. Reproductive Health Care Services, o sea, servicios del cuidado de la salud reproductiva, es comúnmente interpretado por cuerpos de Tratados Unidos para incluir el aborto. C. Pedir, recibir e impartir información relativa a la sexualidad. Explico. La palabra información puede consistir en cualquier cosa, incluyendo educación sexual integral y material pornográfico. D. Educación de la sexualidad. Explico. Los programas de educación sexual integral promovidos y financiados por agencias de la ONU típicamente contienen material muy controvertido que incluye información sobre peligrosos comportamientos sexuales de alto riesgo. E. Elección de pareja. Incluye el derecho de involucrarse en el comportamiento homosexual. F. Relaciones sexuales consensuales. Esto incluiría un derecho a la prostitución y puede incluir relaciones sexuales entre adulto y un niño y un infante, si son consideradas relaciones consensuales. G. Matrimonio consensual. Incluye el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo o al matrimonio polígamo. H. Decidir tener hijos o no tenerlos y cuándo. Por supuesto, está abierta la posibilidad del aborto. Y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. Esto se refiere a personas de cualquier edad, incluyendo niños y niñas. 2. Salud reproductiva. Según la Organización Mundial de la Salud, este término se refiere a los procesos reproductivos, funciones y sistemas con referencia a todas las etapas de la vida. Esto implica que las personas han de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y de que tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo
y qué tan a menudo hacerlo. Una interpretación incluye que las mujeres sean informadas y tengan acceso a métodos de control natal, a servicios de cuidado de la salud y a programas de educación sexual. El término salud reproductiva es un tema importante de derechos humanos internacionales. Sin embargo, no existe consistencia en cómo es interpretado, lo cual conduce a ambigüedad en su entendimiento. Por ejemplo, algunos funcionarios gubernamentales de los países y organizaciones afirman que la salud reproductiva incluye el aborto. En realidad, el término está asociado a otros términos, como por ejemplo, servicios de salud reproductiva, cuidado de la salud reproductiva y derechos reproductivos. Sin embargo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo considera la posibilidad del aborto siempre y cuando sea de manera legal. El programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo especifica que los gobiernos deben tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debe de ser promovido como método de planificación familiar. En cuanto a este término, puedo agregar que ni el programa de acción de esta conferencia ni el programa de acción de la Conferencia de Pekín tienen estatus de ley internacional y, sin embargo, son cruciales, ya que son los únicos documentos internacionales que definen y discuten la salud reproductiva en detalle. Tanto en el Cairo como en Beijing, los estados acordaron una definición de salud reproductiva que no incluye el aborto. Sin embargo, los cuerpos de monitoreo de los tratados pueden interpretar la expresión de otra manera y pueden presionar incluso a los países para que cambien sus políticas de salud reproductiva e incluyan el aborto bajo el rubro de salud. Incluso algunos países en desarrollo han sido amenazados con la pérdida de ayuda del extranjero si no cambian sus leyes de salud y programas para incluir disposiciones a favor del aborto, siendo que es prerrogativa del Estado o país el desarrollo de sus propias políticas y programas de salud reproductiva. Deberían de ver quizá en el Internet la experiencia de Jamaica, que habla ya se habla de un imperialismo cultural debido a esta presión que ejercen los países desarrollados en los países pobres para incluir el aborto. El término salud reproductiva ha sido manipulado por entidades emanadas de las Naciones Unidas para exigir derechos sexuales y reproductivos sin base de derecho internacional vigente. Por ejemplo, apenas la semana pasada, ahora el 8 de marzo, el Día de la Mujer, expertos de Naciones Unidas dieron a conocer un llamado General Comment, que quiere decir comentario general, sobre salud sexual y reproductiva desde el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde aduce que el aborto forma parte del derecho a la salud y considera un estereotipo a la mujer en su papel de madre y cuidadora. Demanda el acceso universal al cuidado de la salud reproductiva, incluyendo información sobre anticonceptivos y servicios de cuidados para el aborto. Ante esto habrá que considerar que el comentario general que les acabo de decir no es vinculante para los estados. B. La Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales no menciona los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, entregar un comentario general sobre este asunto pues es absurdo, porque hablan a nombre de la Convención y la Convención no lo incluye. Entonces, totalmente absurdo. La palabra derecho ni siquiera forma parte del lenguaje negociado en el tratado. Ningún cuerpo del tratado puede otorgar una interpretación autoritativa de este término, ni de cualquier otra estipulación en el tratado, la cual está reservada solamente para los Estados miembros en su conjunto. C. No existe derecho al aborto como tal en ningún tratado vinculante de Naciones Unidas. Ante esto solo quiero mencionar para posterior consulta los artículos San José, si pueden consultarlos, no voy a extenderme, acerca de la protección al no nacido en instrumentos de derechos humanos.
Estos artículos fueron preparados por un grupo de 31 expertos en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales, por organizaciones internacionales de salud pública, ciencia, medicina y gobiernos, que incluyeron a profesores en materia legislativa, filósofos, embajadores, abogados, derechos humanos y delegados de la Asamblea de Naciones Unidas. 3. Derechos reproductivos. Este término, utilizado por la Conferencia de Población y Desarrollo, incluye ciertos derechos humanos que ya son reconocidos en leyes nacionales, en documentos internacionales de derechos humanos y otros documentos de consenso. Estos derechos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y tiempo de sus hijos y de obtener información al respecto, y el derecho de obtener el más alto estándar de salud sexual y reproductiva nuevamente. Esto incluye el derecho de hacer decisiones con respecto a la reproducción, libre de discriminación, coerción y violencia, como es expresado en documentos de derechos humanos. Hoy esta frase, derechos reproductivos, es promovida al más alto nivel como arma de control poblacional y al mismo tiempo como objetivos de desarrollo legítimos en la ONU, a través de la adopción mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apenas fue el año pasado. Esta es una agenda global que guiará todas las iniciativas globales de desarrollo hasta el año 2030. Al mismo tiempo constituye un plan para erradicar la pobreza, cuidado del medio ambiente y asegurar los derechos fundamentales de los individuos. Sin embargo, la meta número 5.6 de estos objetivos busca asegurar el acceso universal a los derechos reproductivos, término comúnmente usado para incluir el aborto, sin ser definido como tal. Desde 1990, la frase desarrollo sostenible se ha usado para vincular oficialmente el desarrollo a la demografía, dando paso a numerosos programas y políticas que hasta hoy persisten con el único objetivo de reducir la población, sobre todo de los países subdesarrollados como el nuestro, bajo el rubro de desarrollo sostenible. Como resultado de la adopción de este importante documento de desarrollo y de la meta número 5.6, los países pueden ser forzados a reportar hasta qué punto otorgan acceso al aborto como criterio de desarrollo, aunque los países podrían proteger su autoridad soberana en este asunto. Así, las Naciones Unidas continúan respondiendo a los retos del desarrollo, optando por reducir la población en lugar de reducir la pobreza. La International Guidelines on Sexuality Education, o sea, la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad, este documento, que ha sido objeto de varias revisiones, define a la educación sexual integral, promueve conceptos no definidos en la enseñanza a la niñez, como por ejemplo, lo digo entrecomillado, 1, la masturbación es saludable y normal. 2, el aborto es seguro. 3, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género deben ser respetadas. 4, los comportamientos sexuales pueden ser placenteros y no tienen riesgo de embarazo no intencionados o de infecciones de transmisión sexual. Se cierran las comillas. Otras publicaciones publicaciones que contienen definiciones elásticas y muy confusas. Y dicen, lo entrecomillo, derechos sexuales constituyen un tipo de derechos en evolución en referencia a la sexualidad que contribuyen a la libertad, a la igualdad y dignidad de toda la gente. Esa es una declaración de la International Planned Parenthood Federation sobre derechos sexuales. En otro documento que fue importante en su momento, la declaración del Foro Global de la Juventud de Bali, dice: la educación integral de la sexualidad debe ser desarrollada en sociedad con la gente joven e incluir información sobre orientación sexual e identidad de género que sea libre de la intolerancia religiosa. En el mismo documento dice: barreras culturales y religiosas tales como el consentimiento de los padres o del esposo
nunca deben impedir el acceso al aborto legal y seguro ni a otros servicios de salud reproductiva, reconociendo que la gente joven tiene autonomía sobre sus cuerpos, placeres y deseos. La declaración de la IPPF, otra vez, dice: todas las personas, incluyendo niños, tienen libertad de buscar, incluyendo niños, de buscar, recibir e impartir información e ideas con respecto a derechos humanos, a derechos sexuales, a orientación sexual, a identidad de género y sexualidad, a través de cualquier medio legal. Y esta misma declaración dice: ninguna mujer debe de ser condenada a la maternidad. Puedo aclarar que agencias y organizaciones financiadas por las Naciones Unidas se encuentran de manera muy insistente promoviendo amplios derechos sexuales que en muchos casos son dañinos, especialmente para la niñez. Estos presuntos derechos se cuelan en casi cada área de la vida familiar y socavan los derechos de los padres, el respeto a los valores culturales y religiosos, y comprometen la salud e inocencia de la niñez. Los comités de las Naciones Unidas buscan cambios en leyes domésticas de los países, sobrepasando los derechos de los padres de familia en cuestiones que se refieren a sus hijos. Por ejemplo, los comités de Naciones Unidas urgen a los estados a otorgar a niños menores, leo, el derecho a la privacidad, aún en el hogar. 2. El derecho a consultoría profesional sin el consentimiento o guía del padre y de la madre. 3. El completo derecho al aborto y anticonceptivos, aunque violen la ética o deseos de sus padres. 4. Completo derecho a la expresión en casa y escuela. 5. Derechos legales de retar en la corte la autoridad de sus padres en casa. Lámina 12. Voy a hablar un poco sobre el movimiento moderno de educación sexual. Para la sociedad, los beneficios de canalizar la sexualidad y la reproducción en el matrimonio son muy significativos. Esta norma cultural asegura, mejor que cualquier otra, la reducción de la violencia contra las mujeres y niños. También asegura las tasas más bajas de delincuencia, mayor cohesión social, incremento de las expectativas de vida, mejor salud, más altos niveles de educación y de ingresos. El movimiento moderno sobre educación sexual comenzó en Estados Unidos en 1960, usando el modelo de un señor que se llamaba Alfred Kinsey. Hoy sabemos que su cruzada para la reforma social fue fraudulenta, ya que él mismo fue un individuo muy perturbado mentalmente, como sabemos por las investigaciones que ustedes pueden consultar de la doctora Judith Reisman. Kinsey estaba convencido de que la moral era irrelevante y destructiva. Para él, todo se podía hacer con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, creía que los pedófilos eran personas justas y que no se les debería de castigar. Pensaba que la sexualidad no debía de ser frenada como apetito. Kinsey fue una persona depravada y su enfermedad mental y emocional la expresó por medio de su sexualidad. A pesar de esto, sus teorías han sido institucionalizadas en la moderna educación sexual. La organización que acogió y difundió esta teoría es Sexuality Information and Education Council of the United States, CIECUS, Consejo sobre Información de la Sexualidad y Educación de Estados Unidos, que fue fundado por la doctora Mary Calderone, exdirectora médica de Planned Parenthood, y su principal objetivo es la promoción de la educación sexual y los derechos sexuales individuales. La UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ahora trabaja con CIECUS y reconoce que la doctora Calderone es una de las principales autoras de la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad. Lámina 3. Voy a hablar un poco de la que se llama Comprehensive Sexuality Education, o sea, conocida en español como Educación Sexual Integral o Educación Integral de la Sexualidad. En el ámbito de las leyes y políticas internacionales en años recientes, el debate que rodea la educación sexual se ha enfocado en si los estados deben o no aplicar esta educación sexual integral. El debate es confuso, pues el término comprehensive, o sea, integral,
no es apropiado, ya que los programas que se supone que son integrales no dan información completa de la sexualidad humana. Por el contrario, dentro de este término, la IPPF y el CIECUS solo se refieren a la satisfacción sexual y al placer, se enfocan a la promoción de anticonceptivos y buscan empoderar a la niñez y adolescencia para que exploren su sexualidad e identidad de género. Estos programas no incluyen una verdadera visión holística, o sea, completa, de la persona humana en relación a la sexualidad. No son dirigidos a edades apropiadas, ni tampoco son sensitivos a las diferentes culturas. La organización CIECUS, para no decir todo, es actualmente la fuerza más significativa en cuanto a educación sexual en Estados Unidos, y de ahí se ha extendido sobre todo a países subdesarrollados. Su objetivo es la promoción de la educación de la sexualidad y de los derechos sexuales individuales, pero habría que aclarar a qué se refieren todas estas expresiones. Como ejemplo solamente, se introducen en los países folletos en serie para adolescentes de 10 a 19 años de edad. Hay uno, por ejemplo, no, ese es un ejemplo, You, Your Life and Your Dreams, tú, tu vida y tus sueños, que originalmente se introdujo en inglés a países africanos y después traducido a 3 idiomas en África subsahariana, a Latinoamérica y al Caribe, producida por Family Care International y otras organizaciones. Esto refleja muchas de las ideologías que contienen los derechos sexuales. Entre algunas de estas ideologías, introduce la idea de que las relaciones sexuales con cualquiera son placenteras y sin riesgo de embarazos no planeados, ni de infecciones de transmisión sexual. Además, afirma que los anticonceptivos y los condones dan a la gente la oportunidad de disfrutar su sexualidad sin consecuencias involuntarias. Eso es lo que dice. Y son introducidos a niños desde los 10 años de edad. Así, dan a los adolescentes y a los niños un falso sentido de seguridad al ocultar el hecho simplemente de que los condones tienen un alto índice de fallas, especialmente cuando son usados por adolescentes. Otro aspecto que tratan es el de la orientación sexual, de la cual dan la siguiente definición. Un hombre que se convierte en mujer y es atraído por otras mujeres será identificado como lesbiana. Esa es la definición que dan. Esta guía, además, disminuye el respeto a los padres y madres, ya que intenta sustituir sus derechos al afirmar, entre comillas, los maestros son la fuente más confiable de información y además tienen la responsabilidad de actuar en lugar de los padres y madres de familia. Está contradicho todo lo que acabo de decir al principio. He de decir que la última versión de la UNESCO de la educación sexual integral se encuentra en la International Technical Guidance on Sexuality Education, o sea, la Guía Internacional sobre Educación de la Sexualidad, la cual afirma que algunos de los objetivos educativos intentan cambiar las normas sociales y están designados para remover ellos mismos lo dicen, para remover actitudes de barreras sociales en cuanto a educación de la sexualidad. En estos programas los padres son considerados como obstáculo, así como los valores religiosos. Organizaciones como la International Planned Parenthood Federation, la CIECUS y cuerpos de monitoreo de los tratados dicen a los estados que los programas de educación integral de la sexualidad son requeridos bajo la ley internacional. Sin embargo, esta ley no obliga a ningún tipo de educación sexual. Los estados pueden proveer del tipo de educación que escojan, tomando en cuenta la cultura, la religión y normas de su gente. Sin embargo, voy a poner otro ejemplo. El año pasado, el Comité de la 71ª sesión de la Convención de los Derechos del Niño recomendó a Irlanda, Benín, Darussalam, Haití, Irán, Kenia, Perú y Senegal, países que tienen o tenían leyes estrictas contra el aborto, para que revisaran sus legislaciones para garantizar el acceso de las niñas al aborto seguro. Esto en su comentario general número 4, si lo quieren consultar, Salud y Desarrollo del Adolescente en el contexto de la Convención sobre Derechos del Niño.
Asimismo, la Convención se enfocó en avanzar en la controvertida educación sexual integral, instruyendo a todos los países, excepto Irán, a adoptar una política de salud integral, sexual y reproductiva para adolescentes y asegurar que la educación de la salud sexual y reproductiva forme parte de los programas obligatorios escolares dirigidos a niñas y niños y adolescentes. Esto discrepa con el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de todos a disfrutar del más alto estándar posible de educación física, de salud física y mental. Además, este convenio reconoce el derecho de todos a la educación, pero requiere que los estados respeten la libertad de los padres de asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos de conformidad con sus propias convicciones. Ni este convenio ni otros documentos internacionales incluyen la educación sexual integral, como son ni la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ni la Convención sobre Derechos del Niño, CRC, ni la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Lámina 14. Voy a decir rápidamente una discrepancia nada más en los contenidos recomendados internacionalmente. Por ejemplo, las guías de la Asociación Médica Americana, AMA, dice, propone en el punto 4, puntos para los padres sobre adolescentes y el sexo, que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, se animen a transmitir sus valores propios de modo abierto y dice, si crees que una persona no debería mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, dilo así. También aconseja, reafirma a tu adolescente que no todas las personas de su edad están teniendo relaciones sexuales y que es correcto mantenerse virgen. La decisión de ser sexualmente activo es demasiado importante para estar basada en lo que otras personas piensan o dicen. En contraste, la guía UNESCO para educación sexual dice, con asesores de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas, separa a los niños en 4 grupos según las edades. A partir de los, dice, 1, a partir de los 5 años se aconseja a los educadores iniciarlos en técnicas de masturbación, así como mentalización en los roles de género y los estereotipos de género, es decir, una visión acrítica de la libre orientación sexual. 2, dice, el grupo de 9 a 12 años dice que los niños deberían ser instruidos sobre los efectos positivos y negativos de los afrodisíacos en un contexto de relativismo moral, sexual total. Y el punto 3 dice, finalmente a los 12 años, pues profundizarán en las razones para abortar. Al llegar a los 15, pues asumirán el derecho al aborto y acceso al aborto seguro. Las estrategias de salud sexual en el ámbito educativo suelen ser presentadas a la opinión pública como actuaciones ineludibles para lograr los conocimientos que ayuden a los adolescentes a disminuir la posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Sin embargo, en base a la evidencia, dichas estrategias deberían ser consideradas como experimentales sobre la población a la que van dirigidas, o estrategias para el control poblacional, como acabamos de decir, ya que además los menores no parecen capaces de decidir sobre esto, en base a su limitada competencia y parcial capacidad de autonomía. Para probar esto, un estudio publicado en el British Medical Journal, realizado sobre 26 estudios llevados a cabo en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa, encontró que las estrategias de prevención realizadas hasta ahora mediante educación directa impartida en centros escolares no han logrado que las jóvenes retrasen relaciones sexuales ni que disminuya el índice de embarazos. En Estados Unidos, por ejemplo, los programas de educación sexual basados en anticoncepción han aportado poca evidencia de disminuir los embarazos en adolescentes. En Canadá, las infecciones de transmisión sexual, ITS, y las tasas de embarazos continúan totalmente estables. Las estrategias de prevención
no están funcionando a pesar de todo. En Suecia, la educación sexual empieza desde edades tempranas y es de carácter además obligatorio. Sin embargo, las tasas de embarazos persisten, así como las enfermedades de transmisión sexual. Las recomendaciones para el uso de preservativos siguen sin ser aceptado mayoritariamente por adolescentes. Un pensamiento nada más para hacer un breve espacio. Una psiquiatra dice: en una sociedad en que las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que el ser humano consiga ser feliz. Y vamos a hacer una reflexión. Voy a hablar de dos autoras rápidamente. Una autora, Mary Eberstadt, escribió una colección de ensayos que se llaman Adán y Eva después de la píldora. Y dice que si la revolución sexual fue tan acogida, entonces, ¿por qué las mujeres no son más felices? Otra autora, Hannah Rosen, parece contestar a la anterior cuando le dice que la felicidad no importa. Dice que las mujeres jóvenes entre 20 a 30 años están ahora mejor que los hombres jóvenes, ya que están mejor educadas y ganan el dinero que deseen. Y continúa diciendo: hoy las mujeres no necesitan de los hombres, más que para las relaciones íntimas temporales y que no retrasen sus carreras. Y esta misma autora escribió en 2012 un libro que se llama El fin de los hombres, The End of Men. Comenta que hay también quejas de mujeres porque los hombres ya no quieren comprometerse. Esto se debe a que el mercado de la píldora ha hecho que el sexo se abarate y convierta a los varones pues en agentes libres, que se duermen con tantas mujeres como sea posible, lo que a la vez resulta en muchos corazones rotos. Pero, dice Rosen, este es un pequeño precio que se paga por el éxito futuro en la carrera de las mujeres. La realidad no es exactamente así, pues muchas veces la mujer encuentra una pareja en cohabitación y cría hijos sola como madre soltera. Lo paradójico de este libro de Rosen, que habla sobre el fin de los hombres, es que en realidad acaba de hablar por escribir sobre el fin de las mujeres. El gran regalo de las teorías políticas que acabamos de describir, que hablan de la revolución sexual, no es que ésta haya quitado a las mujeres del poder del varón, de lo que se llama el patriarcado, sino que ha hecho a la mujer como un nuevo varón. Hoy las mujeres pueden estudiar una carrera igual que el hombre, pueden tener relaciones sexuales sin embarazarse o tampoco tener que casarse, igual que el hombre. Pueden ignorar las consecuencias emocionales del sexo sin compromiso. Cuando sienten deseo de tener un bebé, la mujer puede ir a una clínica y ser fertilizada con un esperma donante. Y ya que no hay diferencias, cuando pasan los años, la mujer puede incluso vivir con una pareja lesbiana y así librarse de problemas con el sexo opuesto. Ahora bien, hablemos de la verdad. La verdad es que las mujeres y los varones siempre se superponen, se complementan. Lo que se busca hoy realmente es producir humanoides que vengan dentro de una serie de géneros que pueden usar su instinto sexual en una variedad de formas, que además puede resultar en lo que se llama un daño colateral. ¿Saben a lo que llaman daño colateral? Al hijo. Lo que resulta de la revolución sexual, ¿a quién importa? Simplemente se ha logrado que hombre y mujer se conviertan en extraños. Pa' pronto. Les voy a decir otra cosa increíble que a mí, bueno, creo que ya estamos llegando a la época en que todo nos parece normal. En hojas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos quieren quitar él y ella, para quitar el binario de género. Bueno, nomás es como una anécdota. Lámina 16. ¿A qué tienen derecho el padre y madre de familia? Voy a apurarme.
Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos. Por tanto, deben empoderarse para educarlos de acuerdo con los valores que deseen para ellos. Los padres de familia deben escoger y decidir e influir en qué programa de educación sexual es el mejor para sus hijos, tomando en cuenta los valores que les han enseñado. Las familias deben de recibir apoyo democrático y legal para proteger a sus hijos de mensajes que insinúen que no hay riesgo en las relaciones sexuales al proveerles engañosamente de condones sin especificar sus fallas y por posibles enfermedades. A los padres de familia se les dicen expresiones y frases indefinidas que pueden conducir a confusión por sus diferentes interpretaciones, tales como educación sexual integral, género, derechos humanos de las mujeres, discriminación, derechos sexuales, salud integral y reproductiva, capacidad en desenvolvimiento. Todos estos términos son muy confusos y los padres de familia deben exigir aclaración de cada uno de estos. Si se parte de la evidencia de datos epidemiológicos de todo el mundo, estos muestran que la mayoría de los adolescentes mayores de 18 años no son activos sexualmente, por lo que no tienen riesgo de embarazos no planeados ni de infecciones de transmisión sexual. Y es a ellos a los que se dirigen los programas de educación sexual, por lo que debe hacerse mucho más para evitar que estos programas los induzcan, al revés, a ser sexualmente activos, diciéndoles que están libres de riesgos mientras usen el condón. Bueno, no tengo más tiempo de decir lo que iba yo a decir, pero voy a hacer un pensamiento de un autor que escribió lo siguiente, español, por cierto. Dice: hace tiempo que desaparecieron los niños de esta plaza. Cada vez es más raro verlos jugando en los espacios públicos. Hay incluso parques infantiles herrumbrosos en donde suelen sentarse los ancianos y alguno empuja con el bastón un columpio vacío. España es una pirámide invertida en la que en 2015 ha habido ya más muertes que nacimientos. Por ahí vamos nosotros. Creo que la gente en general no quiere morir, pero los bebés tampoco quieren nacer. Entre expertos se habla ya de un suicidio demográfico. Por decirlo así, a la brava, está más favorecida la cría de automóviles que de personas. No sé si este es un buen país para viejos, dice él. Una cosa es que aumente la esperanza de vida y otra muy diferente, que aumente la esperanza. Desde luego, no lo es para los niños. En la ciudad de E. Howard, que es un urbanista del bienestar, el centro lo hubiera hecho el jardín de la infancia, la biblioteca, las dotaciones sociales. Pero hoy, en demasiados municipios españoles, el centro social es el lugar para servicios funerarios. Señalo por último, el interés a corto plazo de las corporaciones es en hogares débiles que se enfoquen solamente en el consumo, en lugar de tareas productivas. En contraste, el interés a largo plazo para mejorar el capital humano. Capital humano, este término significa jóvenes adultos, felices, sanos, inteligentes y sobre todo productivos, es lo que necesitamos nosotros. Estos no pueden ser formados en centros de cuidado, guarderías, tampoco en hogares destruidos, separados o semiabandonados. La familia es el tabique constructor de la sociedad. Hemos de poner a la familia por delante. Hemos de planear cualquier economía y todos sus componentes, desde mercados financieros, reglas comerciales, hasta el marco de salarios, como servidores de la familia natural y no al contrario. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Norma Mendoza Alexandri por su participación. Iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas, por lo que si alguien desea formular alguna pregunta, nos haga favor de levantar la mano.
Buenas noches, soy Diego Madrazo. Una pregunta, dijo que eso venía totalmente en la guía de la UNESCO. La tengo ahorita aquí y no viene eso. ¿En qué parte puede venir? ¿Me dice si viene? No, ¿en qué parte? No, ya tengo las 133 hojas de la guía y no la encontré nada que dijera de eso. Buenas noches, Sergio Salinas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. A raíz de la exposición amplia y nutrida y sobre todo reflexiva que usted nos ha hecho el favor de compartir, me surgen dos cuestionamientos que espero estén bien formulados. El primero es, ¿cómo es posible dar cualidades a la familia cuando ni siquiera está definido qué es una familia? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo intentar consensuar un concepto de familia a nivel mundial o a nivel global cuando la evolución histórica de cada localidad afecta a la concepción que se tiene sobre la misma idea de familia? Ese es un problema muy actual. Es un problema actual en Naciones Unidas el tratar de hacer un consenso internacional sobre el tema de familia. Precisamente en el año antepasado, que fue el año la 20º aniversario del Año Internacional de la Familia, se buscó eso precisamente, hacer un consenso sobre de lo que es familia. Por eso dice, lo leí, dice que ahora, en estos tiempos, según el progresivismo, se tiene que entender a la familia en un sentido amplio, entre comillas. Eso es lo último a lo que llegaron, en un sentido amplio. Lo más importante de todo esto es que en tratados vinculantes de Naciones Unidas no existen todos estos derechos sexuales y reproductivos, ni nada de eso, ni todas las interpretaciones. Sin embargo, los comités que se encargan de vigilar a estos tratados son los que hacen presión a los países para que cambien sus leyes. Ahora, los países tienen el derecho, obviamente, de cada país de hacer sus leyes, pero cuando hay presión, como por ejemplo en un pequeño estado subdesarrollado de una pequeña islita como es Jamaica, ¿no? Hay hasta videos en donde hablan de la presión que ejercen tanto Naciones Unidas como países desarrollados como Estados Unidos para que cambien sus leyes para incluir el aborto, si no se les quita la ayuda que ellos ocupan, la ayuda internacional que ocupan ellos para necesidades básicas de desarrollo, ¿sí? Entonces, en realidad no existe un consenso, no existe. O sea, puede haber una discusión en Naciones Unidas amplísima y no existe un consenso. ¿Sí me explico? Ese es el meollo del problema. Y por eso les puse al principio lo que dicen los tratados vinculantes sobre la importancia de la familia y cómo lo han transformado, ¿verdad?, actualmente en otras convenciones que no han sido todavía, no han llegado a ser tratados vinculantes y sin embargo producen una intervención directa en los países a través de todas esas expresiones. A ver, ahorita voy a buscar ¿alguna más? Bueno, si hay una más. Sí, muy buenas noches. Miguel Ángel Linares, maestro. Solo un par de observaciones. Después de escucharla con mucha atención, en algún punto ha mencionado que los países desarrollados ejercen una presión sobre los países pobres, sobre los países tercermundistas, si es que ese término todavía aplica después de la Guerra Fría, sobre los países subdesarrollados, para que estos reduzcan su población
en lugar de mejorar o tratar de mejorar los niveles de calidad de vida, ¿no? Bueno, eso es un punto que, digo, yo sé que su exposición estuvo orientada a la situación internacional, pero en el caso de México parece que queda muy a propósito, ¿no? Las políticas poblacionales o de control poblacional desde los años 70, finales de los 70, 80, en el caso específico de México y otros países de América Latina, han demostrado ser poco menos que un fracaso. Me saltó otra de las cosas que dijo casi al final, cuando ponía este ejemplo de España, ¿no? Cuando mencionaba a este autor español, que decía que España se estaba convirtiendo en una sociedad de ancianos, ¿no? En efecto, ese país tiene problemas, igual que muchos otros países de Europa Occidental, con su tasa de natalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque en España el 25% de la población económicamente activa se encuentra en paro. Creo que se quedó un poco fuera del tema la situación, cómo impacta la situación económica no solo en las políticas, sino en los resultados, en el crecimiento poblacional, en la decisión que toman las personas de instituir, de crear una familia, de traer nuevos seres humanos al mundo. Y paradójicamente, por ejemplo, en el caso de México, que vemos que ha sido un país que no ha podido superar sus rezagos económicos y que por X o Y situación se encuentra, al parecer, cada vez más dentro de ellos. Sin embargo, aquí parece que eso no ha influido mucho, ¿no? Es decir, en España parece que la gente piensa mucho, dada su situación económica, el poder constituir una familia, ¿no? El poder tomar la decisión de ser padres. Sin embargo, en los países del tercer mundo, y específicamente en México y otros de América Latina, parece que esto no es relevante, ¿no? Parece que, dicho en términos llanos, a nadie le importa demasiado, ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas que quise resaltar y bueno, le agradezco que me hayan permitido usar el micrófono. Gracias. Sí, nada más voy a hacer un pequeñísimo comentario. Usted posiblemente podría consultar las tendencias poblacionales de México de aquí a 10 años. La licenciada Hernández lo mencionó en su discurso de apertura de este Congreso. Las tendencias de población en México son totalmente la pirámide invertida, o sea, disminución de aquí a 10 años, en donde vamos a tener graves problemas de ancianidad, más ancianos que gente joven, de aquí a 10 años. Bueno, yo a lo mejor ya no estoy en este mundo, pero las personas que van a estar, creo que tienen que fijarse muy bien en este asunto. Nada más. Sí, claro. Para finalizar, se entregará un reconocimiento por parte de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Maestra Norma Mendoza Alexandri, el Senado de la República le otorga este reconocimiento por su participación como ponente en el tema la familia, el derecho internacional y la política de género. Muchas gracias por su participación. Agradecemos su asistencia a este seminario de Derechos Humanos y Bioética.